Dama de Plata a la mejor producción en radio. Galardón en el Pasillo de la Fama de TGW y Radiodifusión Nacional. Declarado como el programa de la educación no tradicional por el ministerio respectivo. Reconocimiento a la producción en radio otorgado por AIR. 16.000 estaciones de las 3 Américas. Récord mundial con más de 4 décadas continuas transmitiendo el realismo fantástico. Siglo 30. Una voz en la noche. La noche. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Lo Increíble. Y es que, por alguna razón, su servidor, Eduardo Mendoza Palacios, le ha fascinado todo lo misterioso, lo insólito, lo increíble, lo inverosímil, todo lo que no es natural o es común, es inusual. Hoy, una historia como tantas que hemos presentado en este programa, increíble, pero que atañe a un personaje que, como tantos en el mundo, es muy conocido. La historia le reconoce un lugar preponderante en sus páginas. Habrán muchos, pero pocos los que suenan constantemente. Con solo mencionar el nombre de este personaje, ustedes seguramente, la mayoría, el mayor porcentaje de escuchas esta noche, van a reconocer que en más de alguna vez han escuchado su nombre. Él es Abraham Lincoln. ¿Y a qué se refiere esta increíble historia de este personaje? Bueno, uno de los pilares fundamentales de este programa Siglo 30 es que todo lo que nosotros hemos difundido es verificable. Eso es importante. No hablamos de ciencia ficción, no hablamos de hipotéticas cosas que se nos ocurren o que en algún momento no puedan ser comprobadas. Pero si ustedes van a la biografía de Abraham Lincoln, nos darán la razón. Inicio con algo que tiene que ver mucho con lo que es el tema de este programa, que es precisamente que cuando uno muere, cualquier persona, cualquier ser humano, más en las últimas décadas o años, que se ha respetado muchísimo lo que es la muerte. En este caso, el cuerpo del difunto, o difunta, si usted quiere, para no ser excluyentes. Y lo que se habla siempre, en todas las oraciones, en todos los pensamientos, frases y frases, es básicamente que el difunto descanse en paz. ¿Sí o no? Y es que se habla de descansar en paz. En el caso de un muerto, es porque se refiere básicamente, desde el principio que se escuchó esta frase, a que descanse en paz su cuerpo. Por eso, pues, tantas cosas que se hacen en lo que es el funeral, el velatorio y el enterramiento, en fin. También se pide por el alma, el espíritu, que descanse en paz, pero generalmente no se refiere, si ustedes se dan cuenta, a la idea de que el espíritu pueda descansar en paz, porque el espíritu, si uno sigue la creencia
de que va a pasar con conciencia, pues nunca va a tener una paz realmente el espíritu. ¿Por qué? Porque la misma creencia filosófico-religiosa, en este caso, habla de que él va a ser exaltado o condenado. Entonces no va a descansar en paz. Si es exaltado, pues tendrá cosas que hacer, en fin, no descansará bajo un árbol donde florecen manzanas de oro, mucho menos cuando sea condenado. Pero bueno, son creencias. Y es que, ¿por qué me refiero a Abraham Lincoln? Porque resulta que esta frase no se cumplió con él. Y les voy a decir por qué. Y es que hay muchos historiadores que se han ocupado de esto, pero particularmente uno que se llamó, porque ya murió, Edwin Murphy, quien reconstruyó las peripecias post-mortem, diríamos, o después de la muerte, de muchos de los cadáveres de hombres ilustres, entre ellos Abraham Lincoln. Bueno, no sé si él habrá descansado ya en paz, pero por lo que en algún momento se piensa, bueno, pues puede ser que todavía esté vivo, el autor de este libro. En él encontramos que cuenta cómo este personaje, el señor Lincoln, en su asesinato, y después, pues, no tuvo realmente paz. Imagínese usted qué es lo que estamos hablando. Resulta que desde el principio algunos conspiradores intentaron robar su cuerpo del presidente Abraham Lincoln. Esta historia posiblemente no la ha escuchado usted mucho con respecto a la biografía y personalidad de este presidente de los Estados Unidos. Resulta que esta pandilla estaba o tramaba robar el cadáver del presidente. ¿Para qué? Para luego, después, imagínense, eso ya hace mucho tiempo que existe, pedir un rescate por el cuerpo del muerto. Pero es que el cuerpo del muerto valía mucho. Era el presidente de Estados Unidos. Afortunadamente, vamos a hablar del servicio secreto de ese entonces, descubrió la conspiración. Y en el último minuto se dice que la abortaron. Nunca se sabrá si el gobierno norteamericano pues hubiera cambiado un convicto, porque eso era lo que pedían también, una suma de dinero, pero más interesante es que pedían el canje de uno de los miembros de la pandilla. Así que nunca se sabrá si el gobierno de Estados Unidos podría haber accedido en un momento dado a cambiar un muerto por un vivo. Pero miren, pues, esto es la historia por increíble. No se trata de fantasmas, de ovnis, de sucesos paranormales, en fin, tantas cosas. Sino que se trata de un hecho increíble. ¿Por qué? Porque resulta que, como una cuestión póstuma, el gobierno de Estados Unidos decidió que los restos del 16º presidente de Estados Unidos, pues, hicieran un viaje, por episodios, diríamos. El cuerpo de Lincoln tuvo la historia póstuma más extraña de todos. ¿Por qué? Porque fue transportado en un tren especial durante 12 días, en una travesía que cubrió 1.700 millas. Imagínese usted la historia que les voy a contar, o les seguimos contando a través de este programa. Fue contemplado por 1 millón de personas, ya que era un presidente, pues, adorable por muchas cosas. Aún es un presidente que se recuerda con respeto. Pero resulta que con el cuerpo de Lincoln, miren cómo son las cosas, o escuchen cómo son las cosas. Recién se había descubierto
o si usted quiere inventado, un procedimiento para conservar cadáveres. Por esa razón se transportó tanto tiempo sin que se descompusiera el cuerpo. Algunos piensan que fue a lo mejor una cuestión comercial, que sin querer, queriendo, como dice un personaje de la televisión, o dijo un personaje de la televisión, se experimentó con él y aguantó el cadáver. Y es que no es esta la cosa nada más. Resulta que el adalid de abolir la esclavitud y que sirvió de modelo para el mundo entero, pues fue exhumado y vuelto a enterrar 17 veces en 36 años. Escuchó bien, el cuerpo del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, fue exhumado y vuelto a enterrar 17 veces. Y es que fue por diferentes cosas. Algunas para mostrar si realmente era él, otras para poder, digamos que jurídica o filosóficamente, tener una idea de cómo estaba, y luego la mayoría de veces era como para mostrar la forma en que murió. Pero bueno, ya no es cosa que nosotros podamos analizar. Resulta que finalmente, después de 36 años de no descansar en paz, el 15 de octubre de 1874, el presidente de Estados Unidos, Ulysses Grant, inauguró el Monumento Nacional Lincoln, y obviamente allí terminó, o si usted quiere, finalmente descansó. Resulta que bajo toneladas de cemento, ahí coqueteó una vez más a ver si lo desenterraban o lo volvían a enterrar. Con todo el respeto, pues, por supuesto. Resulta que esta es una de las tristes historias de lo que es ese no descansar en paz. Pero este personaje se unió en la historia a otro, John F. Kennedy. ¿Por qué? Si usted no cree en las coincidencias, algunos piensan que esto que les voy a decir, y que ya se ha visto, conocido y escuchado, leído, en fin, de las coincidencias entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy, son fantásticas, increíbles. Algunos lo tratan de llevar a la reencarnación, no tiene nada que ver con eso. ¿Cuáles son las coincidencias? Llegan quizá a 20. Ambos presidentes tienen 7 letras en sus apellidos, Kennedy y Lincoln. Por eso les digo, esto lo pueden ustedes comprobar históricamente, lo que les acabo de contar, con los que sigue. Los dos realizaron debates que fueron fundamentales en el éxito de las campañas presidenciales. Lincoln con Douglas y Kennedy con Richard Nixon. Esto fue algo que los, llevó a una comparación, haber hecho debates que fueron claves en que los eligieran. Lincoln fue elegido en 1860 y Kennedy en 1960, 100 años exactos después. Ambos se comprometieron profundamente con los derechos civiles de la población. Lincoln, como usted sabe, abolió la esclavitud y Kennedy promovió la integración de las escuelas y esfuerzos para que los de raza podrían tener acceso. Los dos presidentes se vieron involucrados en conflictos armados que dividieron a la sociedad en su tiempo.
Lincoln en la guerra civil de Estados Unidos y Kennedy con la de Vietnam. Tanto Lincoln como Kennedy tuvieron premoniciones de sus muertes. Y recuerdan ustedes que el sueño de Lincoln es muy famoso. Se soñó en un ataúd, entrando él a la Casa Blanca y preguntó, ¿y quién es el que están velando? Al presidente. Y se vio que estaba en una tumba. No en una tumba, en un ataúd. Si alguien quisiese asesinarme, podría hacerlo, reveló John F. Kennedy. Lincoln ignoró el consejo de su secretaria, cuyo apellido era Kennedy. Señor presidente, no vaya al Teatro Ford. Kennedy le restó importancia a las palabras de su secretaria, cuyo apellido era Lincoln. Señor presidente, por favor, no vaya a Texas. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy fue asesinado cuando viajaba a bordo de una limusina de marca Lincoln. Ambos presidentes eran odiados en el sur, Estados Unidos, y asesinos convictos eran sus sureños. Los dos mandatarios recibieron disparos en la cabeza un viernes mientras estaban sentados. Ambos presidentes estaban en compañía de sus esposas, quien, horrorizadas, vieron lo que ocurrió. Ambos asesinos, John W. Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, tienen 15 letras cada uno. Los dos magnicidas fueron asesinados a los pocos días de cometer su crimen, por lo que no hubo juicio en el caso de los dos. Las fechas de nacimiento de Booth, 1839, y de Oswald, los asesinos, 1939, están separadas exactamente por 100 años de diferencia. Cada presidente asesinado fue sucedido por un vicepresidente de apellido Johnson. Andrews Johnson nació en 1808, sucedió a Kennedy, y Lyndon B. Johnson, que sucedió a Kennedy, vino al mundo en 1908. Quizá un error. Andrews Johnson sucedió a Lincoln y Lyndon B. Johnson a Kennedy. Uno nació en 1808 y otro en 1908. Lincoln fue primer presidente asesinado de Estados Unidos. Kennedy, el último. Por lo menos, por ahora, digamos. Hay otras cosas interesantes. Ambas esposas de estos presidentes habían perdido un hijo mientras estaban en la Casa Blanca. Ambos fueron asesinados en viernes, en un día viernes, como ya dijimos, en presencia de sus esposas. A los dos, en este caso, les pasaron casi las mismas situaciones. El primer secretario privado de Lincoln era John, y la del secretario privado de Kennedy era Lincoln. Ambos asesinos eran del sur, como ya hemos dicho, donde eran odiados. Ambos fueron muertos antes de poder comparecer en juicio, lo que desató una serie de cosas que llegó hasta el hermano de Kennedy. Hay otras cosas interesantes. Resulta que Booth, el asesino de Lincoln, corrió de un teatro a un almacén, a un granero. Oswald disparó sobre Kennedy desde un almacén de libros, ¿se acuerda? Y huyó a un teatro. ¿Lo cree usted? Como lo he dicho, estas coincidencias. Yo estuve donde mataron a Kennedy. Ahí hay 2 artículos en la página nuestra de siglo30.com. Yo estuve allí y pude comprobar lo difícil que es creer que Oswald
lo haya matado con un disparo. Difícil. Pero ¿cuántas coincidencias? ¿Lo cree usted? Y es que las coincidencias son algo realmente increíble. Por eso hemos hecho este programa. Como yo lo he repetido muchas veces, y tenemos en nuestro inmenso archivo o biblioteca miles de coincidencias que realmente son increíbles. Si usted, con esto voy a terminar, revisa su vida, no solo sentimental o emocional, sino de trabajo, de estudio, en fin, su vida, va a encontrar que si no hubiera ocurrido cierta cosa, el rumbo de su destino hubiera sido otro. Revise el caso de su matrimonio, o de una profesión, o el buscar y encontrar un trabajo, o incluso salvarle la vida. Y esto les he comentado mucho, esto que yo en algún momento de mi vida pasé. Bueno, he tenido muchas coincidencias, que si no hubiera sido eso exactamente, yo no estuviera aquí sentado con ustedes, o tal vez no hubiera elegido la profesión que tengo, o no fuera feliz en lo que finalmente, y tal vez tras una tormenta de cosas, en la familia, o en lo económico. Ya les tengo un programa de un hombre, esto va a ser el próximo, que se podría haber titulado como loco, millonario, heredero de una gran fortuna del petróleo. Y sin embargo, dirigió su negocio, pero era totalmente anormal. Pero bueno, ese es no harina de otro costal, sino tema de otro programa. Coincidencias. ¿Cree usted en esas coincidencias? Repito y reitero, yo no lo asocio, como ninguno de los investigadores serios, con la reencarnación. No tiene nada que ver que Lincoln haya muerto en una fecha y Kennedy exactamente 100 años después. No tiene... Quizá si en este caso los que creen en la reencarnación dicen, bueno, murió en tal fecha, pero nació 100 años exactamente después. No, el otro murió 100 años después. Bueno, tantas cosas que no se pueden relacionar. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Lincoln con sus... imagínese usted cuántas veces no fue enterrado y desenterrado el pobre. No descansó en paz. Más esa coincidencia tan rarísima de dos de los presidentes asesinados. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa de lo increíble. No es un programa inusual, no, es común en nosotros temas como estos, porque somos el programa de la educación no tradicional a través de lo increíble. Premio Dama de Plata a la mejor producción en radio. Galardón en el Pasillo de la Fama de TGW y Radiodifusión Nacional. Declarado como el programa de la educación no tradicional por el ministerio respectivo. Reconocimiento a la producción en radio otorgado por AIR. 16.000 estaciones de las 3 Américas. Récord mundial con más de 4 décadas continuas transmitiendo el realismo fantástico. Siglo 30. Una voz en la noche. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios
misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio. Sonora 96.9 y Sonora TV, la radio que se ve.